En este primer tema del módulo de EIE vamos a ver la iniciativa emprendedora. ¿Qué va a recoger esta unidad? Pues veremos la diferencia entre trabajador por cuenta propia y por cuenta ajena. ¿Qué entendemos por empresario? Cuando hablamos de espíritu emprendedor, ¿a qué hacemos referencia? ¿Qué características tiene un emprendedor? La idea de negocio, profundizaremos cómo poder generarla y trabajaremos sobre ella. Vamos a detallar qué necesitamos en el plan de negocio y por qué necesitamos ese business plan. Por ello, vamos a identificar qué apartados tiene un plan de empresa y con cuáles vamos a trabajar a lo largo del curso. Y por último, cómo escribirlo y finalmente cómo exponer o cómo comunicar esa idea y ese proyecto dentro del plan de empresa. Los objetivos, pues los tenéis aquí presentes: conocer los motivos y la motivación para crear una empresa, conocer los requisitos y las distintas teorías sobre el empresario. Al igual modo vamos a verlo sobre el espíritu emprendedor, identificar las cualidades que tiene un emprendedor. Realizaremos una autoevaluación de cómo tengo yo esa capacidad emprendedora, comprender el concepto de idea de negocio, apreciaremos la utilidad del plan de empresa, redactaremos la idea de negocio y su propuesta de valor, conoceremos los distintos apartados del plan de empresa y entenderemos la importancia de redactar un plan que sea viable y por supuesto coherente. Primero, nos planteamos, ¿nos llama la atención emprender? ¿Creéis que tenéis cualidades para ser un emprendedor? ¿Sabéis por un casual qué es un plan de empresa? ¿Es lo mismo emprender que el autoempleo? Bueno, pues primero vamos a ver las diferencias entre emprender. Emprender va más allá, es una vocación de desarrollar una idea, y el autoempleo básicamente lo que busca es crear un puesto de trabajo. Como decíamos, vamos a comenzar con el trabajador por cuenta propia versus cuenta ajena. Cuenta ajena es trabajar básicamente para otra persona y por cuenta propia, pues para, como bien dice la palabra, para uno mismo, ¿no? ¿Prefieres trabajar por cuenta ajena en una empresa que no sea tuya o bien trabajar por cuenta propia en tu propia empresa? Vamos a ver las diferencias de forma general para que veáis un poquito a qué nos estamos referenciando, ¿vale? Trabajador por cuenta ajena, pues bien, depende de un jefe. Además, tiene la responsabilidad limitada a cumplir con su trabajo. Tiene un salario fijo, con independencia de los beneficios posibles que pueda darse de la empresa. Tiene que cumplir además un horario de trabajo y la satisfacción laboral viene muy determinada por el clima y el funcionamiento interno de la empresa. Por otro lado, totalmente opuesto, en el trabajador por cuenta propia no vamos a depender de ningún jefe, somos nuestro propio jefe. Vamos a asumir todas las responsabilidades que tenga el negocio. Veremos qué tipo de responsabilidades, por ejemplo, en cuanto a economía, la parte económica nos van a repercutir y que tenemos que tener cuidado, ¿vale? Beneficios o pérdidas puede obtenerlas y además asume ese posible riesgo económico. No tenemos un horario en ese caso. Si somos trabajadores por cuenta propia, vamos a ser, como hemos dicho en clase, 24/7. Nos vamos a llevar todo aquello que no hayamos terminado a casa, por supuesto. Y por último, es una fuente de satisfacción personal y profesional el asumir un reto empresarial, pero por supuesto te tiene que nacer y gustar. El perfil del trabajador por cuenta propia tiene que recoger una cierta inquietud por crear algo, asumir riesgos. Si no te gusta asumir los riesgos, mal vas. Y además asumir responsabilidad. Vale, me decís, oye, pues es que en mi caso no tengo ningún tipo de interés en emprender. Entonces, ¿qué me aporta este módulo? Pues este módulo me puede aportar, oye, pues a día de hoy no tengo esa necesidad, esa inquietud, ese motivo que me va a hacer emprender, porque yo lo que quiero es ganar experiencia en una empresa. Pero bueno, oye, a medio o largo plazo, quizás después de que hayáis ganado experiencia, que hayáis visto cómo se mueve el mercado, los tipos de relaciones que existen en las empresas, el clima, bueno, pues lo mismo en un futuro, a medio o largo plazo, decidís, oye, pues ya con esto tenéis una introducción bastante general que os puede ayudar en esa aventura.
Pero si de verdad no tengo para nada en mente emprender ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, ¿para qué me sirve? Pues me va a servir este módulo para ver un poquito en cada uno de los departamentos qué se cuece. Pues veremos el departamento de recursos humanos, qué contemplan dentro del departamento de recursos humanos, en el departamento de marketing, qué se tiene en consideración. Pues para pedir una financiación, donde tendría que acudir, ¿vale? Entonces os va a permitir a tener una visión muchísimo más amplia de lo que puede suponer una empresa, siendo trabajador por cuenta ajena, pero os va a permitir entender el funcionamiento de vuestra futura empresa, ¿vale? Entonces, encontramos una figura que es el empresario de la fuerza. Básicamente se hace empresario por necesidad. En este caso no son tan importantes los motivos como la motivación interna, que lleva a tener ilusión en el proyecto y que luches por alcanzarlo. O sea, esta figura de empresario puede tener unos motivos, unas razones que le llevan a crear la empresa. Por ejemplo, pues quiero obtener más dinero del que estoy ganando como trabajador por cuenta ajena. Quiero ser mi propio jefe porque es que todos los jefes que tengo son unos patanes. Además, no entienden. Quiero salir de mi empresa porque no estoy del todo feliz. O bien, oye, he tenido la idea del siglo y creo que puedo intentarlo. Esos serían motivos, serían razones que nos llevan a crear una empresa. Pero la motivación, que al final es el motor de todo esto, no, es la ilusión que vamos a volcar en nuestro proyecto. Nos va a permitir, pase lo que pase, seguir luchando. Vamos a encontrar muchísimas adversidades y al final esta motivación va a ser la chispa que nos permita continuar. Como encontráis en esta diapositiva, vamos a ver muy por encima, la evolución histórica de la figura del empresario. Nos tendríamos que ir al siglo XVIII, cuando empezaron a hablar de la palabra entrepreneur, ¿vale? Entonces, hay que encontramos que era el propietario de los medios de producción con el empresario, ¿vale? En el siglo XX se comienza a identificar la figura del empresario de una forma más específica. Esto es, vimos que al principio sería el empresario de riesgo. ¿Por qué de riesgo? Porque asume el riesgo económico. Posteriormente, esa sería la teoría de Knight, ¿vale? Posteriormente, Schumpeter nos introdujo sobre el empresario innovador. Esto es, tenía que buscar un cierto cambio, una invención, una innovación, una imitación, y tienen que intentar ser figuras que vayan de la mano de la innovación. Galbraith, en 1967, introdujo por su cuenta la figura del empresario como tecnoestructura. Esto es, al final nos encontramos dentro de una estructura que tiene que estar bien organizada, en la cual se permita la toma de decisiones, la correcta dirección de la empresa, a partir de unas directrices básicas que se establezcan entre los accionistas, ¿vale? Todo esto lo vamos a ver súper resumido en la siguiente diapositiva. Posteriormente, Kirchner habló sobre el descubridor de oportunidades, buscando posibles nichos de mercado, ¿vale? Cambiando de un negocio a otro, buscando oportunidades en mercados que no existían con anterioridad. Y por último, hablábamos, que son de las últimas teorías, el empresario sociocultural. Y aquí, bueno, pues dependiendo de las condiciones sociales y culturales, se nos va a permitir que aparezcan empresarios en mayor medida o no, ¿vale? Hablábamos de la teoría de la incubadora y la teoría de la marginación social. La teoría de la incubadora lo que nos viene diciendo es que si yo he estado en otra empresa y he estado aprendiendo y haciendo mías los conocimientos, al final puedo generar ideas de eso que he vivido y al final yo puedo ser empresario. O bien si pertenezco a una familia que ya viene de negocios, de empresarios, etcétera. De la marginación social, pues bueno, lo que nos venía diciendo esta teoría es que muchos empresarios surgen para enfrentarse al estado que por desgracia les ha tocado vivir.
Entonces, debido a esa dificultad que tienen al encontrar trabajo, pues deciden ellos mismos montar su propio negocio, ¿vale? Entonces, más en detalle podéis encontrar aquí lo que os he ido resumiendo de forma muy escueta en la anterior diapositiva. Actualmente el empresario, ¿qué podemos decir de él? Pues bueno, da vida y dirige a una empresa. Al final es el que ejecuta las acciones de la organización, coordina, dirige y controla todo el proceso productivo, sin vincular necesariamente con la propiedad de los medios de producción. Entonces, ¿qué funciones tiene? Pues primero dirigir la empresa, segundo tiene que liderar e innovar y por supuesto, como no, asumir el riesgo del sistema, ¿vale? ¿Qué requisitos tenemos que incluir dentro de la figura del empresario? Debe aceptar el riesgo, salir de esa zona de confort en la que estamos, pasar a una zona de quizás un poco de miedo o pánico, luego por supuesto a una zona de aprendizaje y por último a la zona mágica que la llaman, que es la de crecimiento. Además, es importante para ser empresario tener al menos el 50% para poder seguir pidiendo la financiación que necesitamos para montar nuestro negocio. Si tenemos la totalidad de la cuantía que necesitamos, sería genial, pero esto no se suele dar con mucha frecuencia. Debe tener acceso a la tecnología necesaria. Si voy a montar una empresa X y además necesito estos instrumentos, esta maquinaria, estos recursos, tengo que tener acceso a ello, poder adquirirlo, ¿no? O bien, de alguna manera, tenerlo ya sea en alquiler, etcétera. Veremos formas. Y además tiene que tener algunas cualidades como conocer el negocio. Si no conocemos nada del negocio, mal vamos. Tener conocimientos de administración y gestión. Pueden delegar, por supuesto, pero finalmente la toma de decisión última tiene que recaer sobre esta persona, esta figura. Si no, estaría perdido. Y tener ciertas habilidades personales y sociales. Pues bueno, hacer partícipe sobre la idea, el proyecto, lo que está surgiendo a todo su equipo. Tiene que tener una visión optimista, tiene que ilusionar, tiene que ser tolerante a la frustración, puesto que en muchas ocasiones va a fallar, va a haber problemas y tiene que saber levantarse en esas adversidades. Mantener relaciones sociales continuas con clientes y proveedores. Tiene que tener, por supuesto, un don de gentes. Al final tiene que ser una persona social, ¿no? Practicar la escucha activa y además ser asertivo si no conviene una idea, algo. Hay que decirlo de buenas maneras, pero hay que decirlo, hay que parar, ¿vale? Entonces, cualidades del empresario que podemos resumir. Pues ser experto estratega, conocer muy bien el mercado, habilidades de comunicación, capacidad de negociación, capacidad de gestión de conflictos y sobre todo actitud para gestionar el cambio porque se va a dar el cambio. Vale, hablábamos del empresario, vamos a ver en España, por ejemplo, podemos encontrar el estado en el que está esta situación de emprender a través de un informe. Se llama Proyecto GEM. Os pongo un enlace para que veáis un poquito las últimas novedades con respecto a España, pues yo que sé, desde cómo ha afectado el COVID, informes sobre porcentajes que veremos de miedo al fracaso de emprender, percepciones de oportunidades, conocimientos de las habilidades, modelo de referencia. Hay muchísima información que profundizaremos un poco en las actividades de clase, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué se pueden preguntar aquí? Principalmente lo que miden muchas cosas, pero esas son las 4 principales elementos de interés, ¿vale? Los 4 principales elementos de interés para ver un poquito en qué medida estamos y cómo nos podemos comparar con otros países, que es importante también saber cómo estamos con respecto, por ejemplo, a Estados Unidos, que tienen una cultura distinta, o bien, yo que sé, Reino Unido o Alemania, ¿vale? Entonces, miedo al fracaso de emprender. ¿Qué me quiere decir esto? Que al final es necesario superar la zona de confort, ¿no? Percepción de oportunidades. Tengo que estudiar al cliente y sus necesidades, tengo que conocer también el entorno y para ello tengo que establecer un plan de marketing. Conocimientos y habilidades. Tenemos que tener recursos humanos, ¿no? Plantilla. Y gente que gestiona esa plantilla, tipo de empresas y los trámites, tendremos que decidirlo. Y tendremos también que ver los análisis de costes, impuestos, beneficios y financiación, ¿vale? Y luego, por supuesto, tenemos que mirar qué ocurre, salir a la calle, entrevistar a otros emprendedores, analizar la competencia,
Y por supuesto, oye, tenemos internet que nos puede dar muchísima información útil para ver si lo estamos haciendo bien, nivelarlos con otras empresas que lo hacen parecido y podemos coger ideas. Aquí tenemos un extracto de lo que viene siendo parte del informe y, como os decía, viene una comparación con distintos países y habla en cada uno de los bloques por percepción de oportunidades. Por ejemplo, mientras que España está ante un 36,1%, fijaros en el estado en el que está Estados Unidos, la gente que está, esa sensación que tiene la gente de emprender, ¿vale? Entonces podemos ver la relación que existe. Vamos a ver países que son pues muy a favor de emprender y otros países pues que son un poquito más cautelosos, ¿vale? Les puede dar miedo. Fijaros Japón, ¿vale? Japón en algunos de los apartados, oye, pues llama muchísimo la atención este 10,6, ¿vale? 17,1. Entonces, importante, si yo quisiera emprender en otros países, oye, sería un buen punto de partida echar un vistazo a este informe. Steve Jobs, espero que os suene. Veremos alguna cosita de él a lo largo del curso. Entonces, él nos dijo en un momento que había como unos 10 mandamientos, ¿no? Primero, hacer lo que te apasiona. Segundo, seguir la intuición. Tercero, investigar, observar, aprender. Cuarto, fichar a los mejores, ¿vale? Si nos fichamos a los mejores, ¿qué vamos a tender a ser? Pues mucho mejores, vamos a estar más preparados, vamos a estar más cualificados, vamos a tener muchísimas más ideas, mejores formas de trabajar, ¿no? No hay que tener miedo de estar con los mejores y tú sentirte un poco peor. Vamos a aprender, vamos a salir de esa zona de confort, vamos a llegar a esa parte, a esa zona mágica. Arriesgar por tu idea, ¿no? Hasta un punto determinado. Si vemos que no es viable y vamos a ir al hoyo, por supuesto, oye. Seducir a tus trabajadores y a los socios, mantener una plantilla reducida, calidad como religión, aprender del fracaso y el momento es ahora, ¿vale? ¿Qué os parecen estos mandamientos? Hemos visto la figura del empresario, vamos a, un poquito relacionada con el emprendedor, vamos a detallar un poco qué entendemos por emprendedor. Lo hemos visto en clase, pero vamos a decirlo, vamos a definirlo. El emprendedor es quien identifica oportunidades, se anticipa y las hace realidad asumiendo el riesgo, ¿vale? Es súper importante toda esta frase. Convierte una idea en un proyecto concreto, generando algún tipo de innovación en el entorno y con ello beneficios sociales y económicos, a poder ser. El espíritu emprendedor, por tanto, va ligado íntimamente a la iniciativa y a la acción. Si solo tengo una idea, pues no puedo llamarme emprendedor, ¿no? Tengo que intentar llevarla a cabo. En esto, ¿qué va de la mano? La capacidad de innovar, la voluntad de probar cosas nuevas, hacerlas de otra manera, ser creativo, ser flexible. Entonces, podemos decir que crear una empresa implica identificar primero una oportunidad de negocio, ¿no? Organizar los recursos necesarios y ponerla en marcha. Esto es lo que haremos básicamente a modo de simulación durante todo el curso. ¿Qué formas tengo de innovar? Pues bueno, puedo innovar a través de un nuevo producto. De repente me invento un producto nuevo. Por ejemplo, Chupa Chups. En su día, pues todo el mundo comía caramelos, ¿no? Pero de repente, oye, le pongo un palo, ¿vale? El yogur, todo el mundo comía yogur. Pero de repente me invento que el yogur lo puedo convertir en yogur helado, es sano y lo puedo utilizar de otra manera, ¿vale? Puedo también irme a un nuevo mercado de clientes. Esto es, al final, donde nunca se había vendido antes, ¿no? Entonces, vender elementos como, por ejemplo, el turrón o el chocolate sin azúcar para diabéticos, o bien alimentos sin gluten para celíacos. También puedo irme a nuevas fuentes de aprovisionamiento de materias primas. Esto es, básicamente, buscar un nuevo proveedor fuera de donde se estaba haciendo hasta ahora, ya sea una localidad distinta, un país, etcétera, y traerlo directamente y me puede suponer, por ejemplo, beneficios, ¿vale? Los costes se me abaratan. Una nueva manera de producir el producto o bien de ofrecer el servicio.
Pues, por ejemplo, la venta de Internet ha sido una revolución, ¿no? Se está intentando ahora ajustar esta venta directa con esa venta de Internet. O bien organizando la empresa de una forma distinta. Pues, no sé, se me ocurre, Google. Google tiene una forma muy distinta de establecer ese organigrama, esas funciones, esos departamentos, esa flexibilidad, ¿vale? ¿Qué tipos de emprendedores podemos encontrarnos? Pues nos podemos encontrar el emprendedor empresario. En este caso, lanza un nuevo proyecto empresarial, asume el riesgo económico, crea la empresa desde el inicio y asume el riesgo de la innovación que conlleva. También nos podemos encontrar el emprendedor corporativo o intraemprendedor. Trabaja dentro de una organización, pero tiene una cierta autonomía como para poder plantear nuevos proyectos y desarrollarlos como si fueran suyos. Antecedentes históricos, pues igual, nos iríamos a esa palabra francesa entrepreneur, ¿vale? ¿Qué cualidades tiene que tener un emprendedor? Ser creativo, ser autónomo, ser tenaz, ser responsable, asumir riesgos. Muchas de ellas las hemos definido ya en algún ejercicio que hemos hecho. Tener una capacidad de liderazgo, tener además espíritu de equipo, ser solidario, tener una capacidad de ser organizado o de organizar, capacidad de trabajo, ser honrado. Bueno, aquí me diréis, bueno, anda que no hay empresarios. Bueno, pero hay que tener un cierto sentido ético, ¿vale? Lo que dice la teoría. Autoconfianza con autocrítica. En este caso es capaz de aprender de sus propios errores. O sea, tú lo sabes hacer bien, sabes que puedes tomar decisiones, pero sabes que tienes que aprender de esos errores en el caso de que los cometas. ¿Tenemos que tener todas estas cualidades sí o sí para poder considerarnos emprendedores? Bueno, pues en teoría deberíamos de tener, oye, un gran porcentaje. ¿Que no tenemos alguna? ¿Cómo dijimos que teníamos que hacer? Pues muchas veces cuando busquemos a un equipo, oye, pues tú me complementas en este aspecto. Y si es que sí, lo mismo, tiene muchas papeletas de que esa idea, al llevarse a cabo, salga de una forma más satisfactoria. ¿Cómo surgen los emprendedores? Pues puede ser un emprendedor personal como consecuencia del desarrollo de la persona. Esto viene vinculado con la familia, la educación y todo aquello que nos rodea en esta primera etapa antes previa del trabajo, ¿vale? Un emprendedor social, pues al final por esa pertenencia a la comunidad, si vemos que todo nuestro entorno está emprendiendo, pues al final nos vamos relacionando con ese mundillo. Es un aspecto más sociocultural. Os pongo algún ejemplo, ¿vale? Emprendedor reticular, al final, esto es acceso a la información y reducción de los costes de los recursos para acometer los proyectos. Pues si se forman redes empresariales, que al final lo que generan es que se genera como una especie de comunidad, en este caso, empresas de capital riesgo, centros de información y formación. Y por último vamos a ver la idea de negocio y el plan de empresa, ¿vale? En cuanto a idea de negocio, es la base de la que parte todo proyecto empresarial. Es imprescindible realizar un análisis de viabilidad del proyecto, que debe delimitar qué bienes o servicios voy a vender, a quién los voy a dirigir, qué necesidades estoy cubriendo. La propuesta de valor, súper importante, el por qué. Si no sé el por qué, voy mal. ¿Qué objetivos quieren alcanzar a corto plazo? Y además tener en cuenta que esas ideas no tienen que ser ideas complejas. Pueden ser ideas sencillas hechas de una manera distinta. Importante para esto, ¿cómo podríais empezar a trabajar? Lo haremos en clase, ¿vale? Haremos distintas actividades como para que podáis profundizar en vuestro grupo sobre la idea de negocio. Una de ellas, que es una herramienta muy útil, es generar un DAFO. Buscar en la parte interna, hacer un análisis interno y encontrar qué debilidades puede tener esa idea y qué fortalezas, plantearos estas preguntas: ¿qué desventajas tienes respecto a los competidores? ¿Qué podrías mejorar? ¿Qué haces mejor que los demás competidores? ¿En qué se diferencia tu negocio? Y luego bien, hacemos en contrapartida un análisis externo, buscando las amenazas, ¿vale? Y buscando las oportunidades. ¿Qué es lo ideal? Tener muchas fortalezas y oportunidades, pero siempre deberemos de vigilar aquellas debilidades y amenazas que nos hemos marcado. ¿Qué recomendaciones os puedo plantear? Pues bueno, para poder formular la idea o mejorar la que ya tenéis, primero reconocer una necesidad.
Luego investigar sobre tendencias. Identificar las cualidades propias, que te gusta, que sabes hacer, cuáles son tus cualidades más destacadas. Luego decidir si queréis mejorar los productos actuales a través de la sustitución, de la combinación, de la eliminación o la exageración. Os pongo algunos ejemplos en cada uno de ellos. Tratar de estar informado, súper importante, porque ahí vamos a ver por dónde se está yendo el mercado, ¿vale? Y luego intercambiar ideas con los familiares, amigos, conocidos para recibir un cierto feedback de calidad. Decíamos que en este mundillo de emprender tenemos que ir de la mano con la innovación. Esa innovación va a impulsar el desarrollo económico, ¿no? Y esa innovación puede ser tecnológica, puede ser social o puede ser en métodos de gestión. ¿Qué fuentes de ideas de negocio puedo decir que podéis rebuscar? Pues bien, la experiencia profesional que hayáis adquirido en otra empresa si es que habéis trabajado. Vuestras aficiones personales. Hay mucha gente que por suerte ha conseguido encontrar una idea de negocio dentro de su afición personal y son las personas más felices del mundo, si la idea va bien, ¿vale? Y está bien formulado el plan de empresa, es viable, etcétera. La observación de una carencia en el mercado. Oye, veo que esto no se está cubriendo. ¿Por qué no me lo planteo cubrirlo? ¿Vale? Estudiar otros mercados. Me voy a otros países, incluso dentro de mi país, cómo se está gestionando. Las tendencias, ¿vale? Ofrecer un producto nuevo y ofrecer un producto de forma distinta. Os decía que era muy importante la propuesta de valor. Para esto es imprescindible que en menos de 30 segundos sepáis responder esas preguntitas. ¿Por qué se va a vender? ¿Qué ofreces a los clientes para que lo compren? ¿Qué tiene el producto para que sea distinto de la competencia? ¿Qué necesidades está cubriendo? ¿Qué beneficios aporta a los clientes? ¿Es de mayor calidad, mejor precio? ¿Qué es lo que te hace diferente? Al final es... en la propuesta de valor no es tan importante el producto, sino lo que lleva detrás, ¿vale? Entonces, somos emprendedores, tenemos las habilidades, cualidades para ser emprendedores, o no, pero oye, estoy ahí. Más o menos he llegado a la idea de negocio. ¿Cómo lo pongo, cómo lo hago tangible? Bueno, primero vamos a hacer el ejercicio de escribirlo, ¿vale? Entonces, cuando hayamos escrito esa idea de negocio, sepamos comunicarla y demás, tendríamos que empezar a redactar un plan de negocio, un business plan. ¿Y ahí qué va a incorporarse? Pues básicamente hay que hacer un documento en el que finalmente se marque como un guión, un plan de acción para tener claro todos los socios, los objetivos y la viabilidad del proyecto, además de qué riesgos y oportunidades me puedo encontrar frente al mercado en el que me posiciono. ¿Por qué es útil? Porque de esta manera voy a poder tomar decisiones, voy a tener una visión muchísimo más clara y objetiva del negocio. Voy a ser capaz de saber si es viable económica y financieramente. Puedo prevenir incluso problemas que me puedo encontrar en el desarrollo de mi idea. Puedo determinar los recursos que tenemos y además, si necesito más, cómo poder ampliarlos. Puede ser una carta de presentación para, gente que me va a financiar, para socios. Además, puedo conseguir también con esto clientes potenciales y puedo hacerlo como si fuera un checklist para ir marcando si estoy cumpliendo los hitos. Finalmente, lo que quiero conseguir es un plan coherente y serio que demuestre que el emprendedor está capacitado para sacar adelante este proyecto y llevarlo a cabo. Apartados. Normalmente los apartados del plan de empresa vienen estipulados por este gran resumen, ¿vale? Pues primero una presentación de la empresa y analizar la idea de negocio. Luego se presentarían los promotores, la estrategia, ventaja competitiva y análisis DAFO, la forma jurídica, análisis del mercado, la organización de producción de los bienes y servicios, de los recursos humanos, marketing y ventas, económico y financiero, la parte de financiación, la documentación de apertura y puesta en marcha y luego en los anexos todo aquello que pues dé solidez a cada uno de los apartados que se ha establecido. También hay un documento que se lo podréis leer en algún lado que se llama el resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo básicamente es hacer una presentación de la empresa y análisis de la idea de negocio, ¿vale?
Se detectarían las necesidades, se marcarían los objetivos, la misión, la fecha de lanzamiento, o sea, se redacta, es como una especie de super resumen y se redacta al completar el proyecto, el plan de empresa. O sea, una vez que tengo todo el plan de empresa, hago como un super resumen de todo para hacer una breve presentación sobre el mismo, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a trabajar nosotros durante el curso? Pues en cada una de las unidades iremos trabajando apartaditos, vamos, adaptados. No os voy a pedir un plan de empresa eh, como se suelen exigir en el mercado, pero sí vamos a adaptarnos a aquello que sería imprescindible tener en cuenta si quiero montar mi negocio con la idea a desarrollar que me he marcado, ¿vale? Entonces, primero presentaremos el proyecto y presentaremos también al emprendedor. En el caso de que seáis varios, pues tenéis que presentaros. La idea de negocio, venga, pues vamos a plantearla, vamos a desarrollarla. En cada uno de estos, luego, cuando vayamos a trabajarlo, os iré indicando qué apartaditos, qué preguntitas tenéis que ir respondiendo, etcétera. O sea, no os doy simplemente este gran título y os digo, desarrolladlo vosotros, ¿vale? Entonces yo os iré guiando. El mercado y los clientes, el entorno y la competencia, estrategias de marketing, el plan de producción, recursos humanos, formas jurídicas, análisis económico-financiero, plan de puesta en marcha. Como veis, en cada uno de ellos voy indicando qué unidades didácticas vamos a trabajar, ¿vale? ¿Qué temas? Entonces, por ejemplo, en la unidad 1 vamos a trabajar dos apartados, por ejemplo, ¿vale? Mientras que el punto 9, que para nosotros es un único bloque dentro del plan de empresa, estará vinculado a dos unidades didácticas, a la 8 y a la 9. ¿Cómo lo escribimos? Pues primero tiene que ser de fácil lectura. Si te presentan un plan de empresa de 500 páginas y está pues de aquella manera, pues a los posibles inversores, por ejemplo, no les va a apetecer mucho, no lo van a entender, les va a aburrir, ¿vale? Entonces, tiene que ser de fácil lectura y que se exponga claramente. Tiene que tener una estructura, ¿vale? Además, esto suele ir asociado a que en algún momento ese plan de empresa y esa idea de negocio hay que comunicarla, hay que exponerla y veremos de qué manera, ¿vale? ¿De qué manera? Pues lo trabajaremos más adelante a través del elevator pitch. Aquí os introduzco un poquito. Básicamente es en 30, 40 segundos, en ocasiones 2 minutos, 5 minutos, por lo que te quieran dejar, ¿vale? Te dicen, bueno, pues tengo una reunión contigo y me lo cuentas en tanto. O te presentas a una lanzadera de empresas y te dicen, venga, pues el equipo tal va a tener una duración de 1 minuto y nos tiene que contar lo suyo, ¿vale? Y ahí que tenemos que contar, pues primero identificar el problema y la necesidad, luego plantear una solución y luego establecer un beneficio. Básicamente ya os introduje este concepto, es una breve conversación súper pequeñita, un breve speech en el cual imaginaros que os encontráis al inversor de vuestra vida que os va a facilitar el lanzar vuestra idea de negocio sí o no y tenéis que contarle en muy poco tiempo de qué va. ¿De qué va vuestra idea? ¿Cómo lo vais a llevar a cabo? ¿Vale? Incluyendo, por supuesto, estos 3 apartados. Tenéis que comunicarlo de una forma que enganche, que emocione, que sea rápida. Si tenéis algún tipo de documento que sea más visual para acompañar con imágenes, hechos, datos, ¿vale? Mucho mejor. Veremos vídeos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿sabía usted que la empresa en nuestro país gasta aproximadamente 3.000 euros en energía? Con nuestro sistema X podemos controlar el consumo. Puede ayudar a ahorrar, bla, bla, bla. Y necesitamos tanto dinero en este plazo, ¿vale? Podemos tener una reunión un poquito más eh, amplia para ampliaros, para comentaros, para detallaros cualquier otro punto que se ha quedado ahí. Oye, pues ya has incluido todo el esta actividad, o sea, este elevator pitch, la realizaremos más adelante y de igual manera os guiaré. Y bueno, pues veremos algún ejemplo para ello, para que cojáis un poquito el modelo a seguir. Hasta aquí la unidad 1. Cualquier duda y aclaración me la podéis plantear a través del aula virtual o bien en clase.